Buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia y bienvenidos a Voces de la Historia, un segmento en el que damos la palabra a expertos nacionales e internacionales para profundizar en momentos clave de nuestra historia, analizar su impacto y descubrir detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Hoy viajaremos hacia un escenario que marcó un antes y un después en el continente, la conquista de México, observada desde una perspectiva que a menudo queda relegada en los relatos tradicionales, pero que fue decisiva en el desarrollo de cada batalla y de cada estrategia, la táctica y la técnica militar. Acompañemos en este recorrido donde la guerra deja de ser una simple sucesión de hechos y se revela como un complejo entramado de estrategias, alianzas y formas de entender el conflicto. Ahora quiero dar inicio presentando al organizador de este segmento, David de Caizal, que es historiador, director del área de seguridad y defensa de INISEC, director del grupo de investigación del CIA, que es el Centro Internacional de Investigación Avanzada en Seguridad y Defensa de INISEC, Membership in Support of the Association of the United States Army y miembro asesor de la sección de Derecho Militar y Seguridad de ICAM, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También es miembro del grupo de investigación de INISEC, de University and Agency Partnership Program, proyecto universitario para la difusión de la cultura de la defensa de Estados Unidos, y miembro de la Asociación de Historiadores de Cataluña. David, excelente, te doy la bienvenida y puedes iniciar con esa presentación de inicio con este episodio que tenemos el día de hoy en Voces de la Historia. Muchas gracias, Laura, por la presentación. También dar las gracias a Óscar Uceda, el presidente de la Asociación de Historiadores de Cataluña, por participar hoy con nosotros en esta charla sobre las tácticas y técnicas militares en la conquista española de México. Para hacer un breve repaso, una breve pincelada histórica a lo que nos va a comentar Óscar a lo largo de esta tarde, recordar que durante la conquista española de México, recordemos la fecha de 1519 a 1521, donde los españoles pues, bueno, van a emplear una serie de combinaciones de tácticas diversas militares, europeas y alianzas indígenas, adaptándose un poco pues, a ese terreno y a las circunstancias del Nuevo Mundo. Con esas principales tácticas y técnicas que luego ya Óscar nos irá desarrollando, tenemos el uso de armas superiores, donde los españoles daban con espadas de acero, arcabuces, cañones y sobre todo caballos, lo que les va a dar una gran ventaja psicológica táctica frente a los guerreros indígenas, formaciones militares disciplinadas, donde bueno, pues van a aplicar ciertas estrategias europeas como las formaciones cerradas y los ataques coordinados, frente a esas tácticas más individuales de los ejércitos mesoamericanos. Las alianzas estratégicas, donde Hernán Cortés pues, bueno, va a saber, digamos, aprovechar esas rivalidades entre pueblos, formando alianzas con los chacaltecas y otros enemigos de los mexicas, lo que bueno, pues se va a multiplicar esa fuerza numérica, ¿no? La táctica más efectiva de Hernán Cortés, pues bueno, ese divide y vencerás, supo explotar el profundo resentimiento de muchos pueblos mesoamericanos, como los chacaltecas, que estaban sometidos y oprimidos por los mexicas. Esos aliados indígenas, bueno, pues van a proporcionar una mayoría de los efectivos militares, guías, recursos logísticos durante todo ese conflicto. En cuanto a la guerra psicológica, el uso del caballo, evidentemente, los cañones y la apariencia de los españoles, pues va a generar miedo y confusión entre los propios indígenas, lo que fue explotado sobre todo como un arma moral. La destrucción total de ciudades, como la matanza de Cholula, sirvió pues, para intimidar a otros pueblos. Bloqueo y sitio, pues durante la caída de Tenochtitlán, los españoles emplearon tácticas de asedio, cortando el suministro de agua y alimentos. Mandó construir también bergantines para controlar el lago Texcoco, lo que le permitió bloquear los suministros de la capital mexija y lanzar ataques navales devastadores. Y en conjunto, el combinar tecnología militar europea, alianzas locales y estrategias de asedio, pues bueno, va a permitir a un grupo relativamente pequeño de españoles derrotar al poderoso imperio mexica. Como factores adicionales, diferentes concepciones de la guerra, mientras que los españoles pues, buscaban la destrucción total del enemigo para la conquista, los mexicas pues, no, preferían la captura de prisioneros para sacrificios rituales, ¿no? Esta diferencia pues, va a ser fundamental en los objetivos militares que puso en desventaja a los mexicas. Las enfermedades, la superioridad tecnológica, por ejemplo, como el armamento de acero, y las armas de fuego, como los mosquetes y cañones, aunque bueno, lentos de recargar, proporcionaban una ventaja significativa en potencia y causaban sobre todo un enorme impacto psicológico en los indígenas. Y por supuesto la caballería, ¿no? Los caballos eran animales desconocidos en Mesoamérica y su uso por parte de los españoles pues va a causar pánico en los ejércitos mexicas, que no estaban evidentemente acostumbrados a enfrentarse a esa movilidad y al poder que representaba la caballería de los españoles.
Y con ello, sin más dilación, te paso la palabra, Laura, para que nos puedas ya presentar a nuestro ponente invitado de hoy. Muchas gracias. Perfecto, gracias David y excelente presentación de inicio para este episodio de Voces de la Historia. Hoy contamos con un invitado de excepción para hablarnos sobre este apasionante episodio, Óscar Uceda. Él es historiador, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Leiden del 93. Es miembro del Consejo Social de la Universidad y presidente de la Asociación de Historiadores de Cataluña. Es autor de diversos libros y artículos sobre historia militar en Lleida y época moderna, conferenciante y colaborador con numerosas asociaciones culturales, medios de comunicación y universidades. Óscar, bienvenido a Voces de la Historia. Es un honor tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos y por compartir tu conocimiento sobre un capítulo tan significativo como es la táctica y la técnica militar en la historia en la conquista de México. Ahora te cedo la palabra para que puedas iniciar con este episodio apasionante sobre un tema tan crucial. Pues muchísimas gracias, Laura y David, por la amabilidad de invitarme a INISEC, a vuestro programa, para poder hablar de un hecho histórico, de un momento de la historia que me apasiona. Y me apasiona desde hace mucho tiempo, no solamente por mi afición a la historia, sino por mi afición a la historia militar, ¿no? Y de lo importante que significó el hecho de la conquista de México para la historia de América en su conjunto y del mundo, por definición también, ¿no? Es además un periodo de la historia donde realmente la clave fue una clave militar. Eh, Cambia una estructura, una realidad política preexistente y secular en Mesoamérica en este caso, porque irrumpe una fuerza militar pequeña, pero que cambia con todos los equilibrios de fuerza que existían hasta entonces, donde la superpotencia de la época era la Triple Alianza, eran los mexicas, el Imperio Mexica, que además ellos también eran una civilización, un pueblo invasor, porque realmente aterrizaron o aparecieron en Mesoamérica, en el Valle Texcoco, en el lago Texcoco, en el siglo XIII. Entonces era un pueblo de conquistadores reciente que utilizó la fuerza y la violencia para implantarse e imponerse al resto de poblaciones locales, pero que se vio en el apogeo de su poder, se vio invadido por una minúscula fuerza que venía del otro lado del océano y que rompió con todos estos equilibrios de fuerza. Es además un periodo que es interesante porque, visto desde la distancia, parece que fue esta superioridad tecnológica de los españoles la que fue decisiva a la hora de imponerse sobre los mexicas o sobre los primeros pueblos indígenas que se enfrentaron en la batalla de Zenla, que se enfrentaron a los mayas chontales. Esta primera gran batalla de Zenla es la que marca lo que sería el tipo de combate que realizarían los españoles y los indígenas a lo largo de estos 2 años de guerra que culminarían con la caída de México Tenochtitlan en agosto de 1521. Pero esta tecnología, lo que comentaba antes David, ¿no? Incluso este uso de los caballos y de los perros, de estos animales desconocidos para los indígenas, para los locales, pese a que sí que en principio causaron cierto impacto psicológico, no fueron decisivos, ya que de la misma manera que los españoles se adaptaron a la forma de luchar local, los indígenas, los mexicas, los mayas, también se intentaron adaptar a estos nuevos enemigos a los que se estaban enfrentando. Y eso que intentaré explicar un poco durante esta exposición, a través de los datos y de las informaciones que nos llegan desde los que participaron directamente en los combates. Hay una manera de explicar historia militar, que es la nueva historia militar, la que empezó a desarrollar Keegan en torno a los años 70 del siglo XX, en el cual se describe la guerra desde los ojos de aquellos que participaron en ella. Es decir, no vemos la batalla, no vemos el conflicto desde un punto de vista cenital, sino que bajamos al terreno y son aquellos participantes, aquellos guerreros, aquellos conquistadores españoles que nos han escrito sus vivencias de cómo vivieron estos combates, y a la vez tenemos la inmensa suerte de gozar con los testimonios de aquellos guerreros tlaxcaltecas, de aquellos guerreros mexicas, que a través de los cronistas de Indias o de Bernardino de Sahagún, por ejemplo, que recogió estos testimonios de los antiguos veteranos de guerra mexicas, nos han llegado estos testimonios desde lo que Portillo escribió en el siglo pasado desde la visión de los vencidos, ¿no? Tenemos la suerte también de poder tener este otro punto de vista. A través de estas descripciones de cómo eran los combates podemos reconstruir y podemos analizar realmente cuáles fueron los factores decisivos.
y sobre todo fueron factores muy complejos, ¿no? Podemos decir que sí que hay una superioridad tecnológica, pero sobre todo sería la táctica y sería la manera de hacer la guerra de los españoles la que marcaría un punto de diferencia que haría entender a los mexicas y haría entender a los tlaxcaltecas y haría entender a todo el resto de pueblos que, pese a ser pocos, era una fuerza a tener en cuenta, era una fuerza formidable, pero era una fuerza insuficiente como para poderse imponer en un territorio tan grande como era Mesoamérica. Es decir, que necesitaba forzosamente de alianzas. El hecho de que estuvieran enfrentados entre sí muchos pueblos locales lo hemos de ver con naturalidad, porque exactamente es lo mismo que pasaba en Europa. En Europa, justo cuando estaba Cortés o estaba enfrentándose Cortés y estaba creando la discordia entre los diferentes pueblos que llevaban secularmente enfrentados, lo mismo el Imperio turco estaba aliándose en esos mismos momentos en Europa con los franceses para hacer la guerra al emperador Carlos. Es decir, en Europa ya conocíamos este divide y vencerás y entraría dentro de lo normal y de lo habitual. Entrando por partes, en el tema tecnológico, evidentemente que hay una superioridad tecnológica por parte de los españoles. Las armas de fuego, aunque muy pocas, en principio, por ejemplo, apenas serían una quincena de los escopetas, no eran ni siquiera un mosquetes, una especie de arcabuces ligeros los que se usaron al principio. En cuanto a los cañones, eran cañones muy pequeñitos, la mayoría de ellos. Disparaban unas pequeñas bolas de piedra que podían tener el tamaño de una pelota de futbolín, poco más. O sea, eran unas piezas de artillería muy ligeras. Y el acero, eso sí, el acero, la espada de acero, sería uno de los elementos decisivos. Las armas de fuego tendrían cierto impacto, pero como decía David, su cadencia de fuego era muy lenta, su fiabilidad y la posibilidad de hacer puntería con ellas también era manifiestamente mejorable, apenas podías acertar a un blanco a 50 metros. En cuanto a su impacto psicológico, también fue relativo. En la primera gran batalla en que se enfrentan españoles con, en este caso, los maras chontales, la primera arma que se usa es la artillería, donde un artillero experimentado en Italia, Mesa, se llamaba Mesa, que fue quien dirigió a los artilleros de Cortés, lanzó una descarga con bastantes cañoncitos de estos pequeños que dio en blanco, porque eran muchísimos los guerreros mayas que estaban atacando el cuadro, el escuadrón español. El primer impacto al ver caer miembros, a ver caer gente con heridas terribles, ¿no? Pues fue pararse en seco esta carga, pero a los pocos segundos los mismos jefes guerreros animaron a sus soldados y se continuaron abalanzando sobre el escuadrón español. Es decir, que incluso en el primer contacto estas armas, aunque causaron una primera impresión, no impidieron el que llegaran al cuerpo a cuerpo. Y sería en el cuerpo a cuerpo, en el encontronazo con los escuadrones españoles y con las armas españolas, donde se impondría esta arma. Pero tenemos que tener en cuenta otra cosa. Pese a que las armas de acero españolas eran superiores a las armas indígenas, que ahora explicaremos cómo eran, y pese a que las corazas españolas podían resistir los golpes de las armas indígenas, tenemos que tener en cuenta que las diferencias numéricas en las batallas que nos describen los cronistas, si tenemos que hacerles caso, estamos hablando de diferencias de 200 a 1 y realmente podemos estar hablando de diferencias numéricas de 20 a 1. Es decir, si un español, como pasó varias veces durante esta guerra, por muy bien armado que estuviera, por muy bien blindado que estuviera con una armadura completa, por muy bueno que fuera con el uso de la espada, no podía vencer a 20 enemigos o más, porque le rodeaban, porque lo desarmaban, porque el mismo peso del número se imponía sobre este español por bien armado que estuviera. La clave estuvo en el escuadrón, el mantener el orden, porque el escuadrón, esta formación cuadrada, donde hombro con hombro los españoles luchaban coordinados, juntos y sin dejar sus flancos al descubierto, impedía que por muchos enemigos que atacaran y llegaran al contacto contra el escuadrón español, impedía que se impusiera esta superioridad numérica, porque al final en el contacto siempre era uno contra uno. Y este uno contra uno era un mexica o un maya con un armamento inferior contra un español con un armamento muy superior y con un armamento defensivo también muy superior. Como también estaban acostumbrados y enseñados y entrenados a luchar en escuadrón, a ir turnándose cuando se cansaban, etcétera, etcétera, la ventaja en el cuerpo a cuerpo fue lo que en verdad, según por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de los soldados de espada y rodela que combatió con Cortés, él siempre hablaba de que en el momento del contacto era el momento de la lucha con las espadas, donde el momento que más temían sus enemigos y el momento donde más bajas se causaban.
Normalmente estos escuadrones, cuando acababa la batalla, estaban rodeados de centenares de cadáveres de guerreros enemigos que intentaron, con mucho valor, pero infructuosamente, vencerles en este cuerpo a cuerpo. Y era clave mantener el orden en este escuadrón, y para mantener el orden se necesitaba entrenamiento, disciplina, y esto es lo que explicaremos un poquito después con las ordenanzas que crea Cortés en Tlaxcala en 1520. Aquí vemos una planoplia del armamento español. Hemos también que insistir que no todo el mundo iba armado con una armadura completa o con un coselete completo. Incluso los españoles llegaron a adaptar el icapuili, si no recuerdo mal cómo se llamaba, era una especie de coraza de algodón endurecido que utilizaban los mexicas y que resultaba muchísimo más fresca que las corazas españolas, y que además eran suficientes como para poder soportar los flechazos, la potencia de los flechazos de los arcos indígenas, por ejemplo. Entonces era más fácil, más asequible, más fresco, más ligero que esta coraza española, y muchos españoles acabaron adoptando estas corazas indígenas. En el caso de los españoles, hay otra arma que usaron con profusión y que de verdad marcó la diferencia, que fue la ballesta. La ballesta de por sí era lo suficientemente precisa y tenía el suficiente poder de penetración para poder atravesar sin ningún tipo de problema las corazas indígenas, y de hecho había muchos más ballesteros en esta hueste de Cortés que no arcabuceros, que aún en aquel entonces era un arma muy novedosa y no había excesivos especialistas en el uso de este arma. Si pasas a la siguiente pantalla, veremos pues una panoplia indígena. Ahí vemos la coraza endurecida, que era una buena arma defensiva, y una buena arma defensiva indígena. Y después las armas, el armamento indígena era temible, pero bastante ineficaz a la hora de usarlo contra una coraza española, insistiendo también que no todos llevaban coraza y que no todas las partes del cuerpo de todos los caballeros españoles o de todos los soldados españoles estuvieran acorazadas. Eran armas como el macahuitel, era una especie de maza, por así decirlo, de madera, que tenía incrustadas unas cuchillas de obsidiana que cortaban como una cuchilla de afeitar, eran muy cortantes. Hay casos en que explicaré después cuando hable de los caballos, que de un tajo dicen las crónicas que cortaron la cabeza de un caballo, eran muy cortantes, pero eran muy frágiles. Si chocaban contra una armadura española, se astillaban y dejaban el arma completamente inútil. O sea, era un arma de relativa eficacia en el uso contra los españoles. De todas maneras, era como un bate de béisbol, ¿no? Y a veces, hay un caso en una de las batallas de españoles contra tlaxcatecas, cuando los tlaxcatecas aún no eran aliados, en que derribaron a un caballero español, un grupo especializado de guerreros tlaxcatecas, a base de aporrear y dar una paliza inmensa con estas mazas, ¿no? Si pasamos la imagen. Comentábamos que volvemos un poquito atrás, si comentábamos que uno de los temas que buscó Cortés, de hecho desde el principio él intentó tomar estos nuevos territorios en nombre del rey de España, del emperador Carlos, sin tener que hacer uso de la guerra, llegando a pactos, alianzas. Lo intentó siempre que topó con un nuevo pueblo, pero no siempre le salió, evidentemente, porque en el caso primero de los tlaxcatecas, el primer contacto, estos intentos de negociación no se los creyeron. Vieron y tenían claro que lo que venía era una fuerza armada y que, por tanto, si estaba armada no tenía buenas intenciones, y le hicieron la guerra. Aunque duró muy poco, la guerra contra Tlaxcala duró una semana, tuvo 3 batallas durísimas, en la que se probaron. Y en estas batallas durísimas, esta sería la clave para que los tlaxcaltecas después buscaran una alianza, una vez comprobaron de que este minúsculo ejército español, por la forma de combatir que tenía, por la forma de hacer, podía marcar la diferencia y podía acabar con más de un siglo de hegemonía de los mexicas sobre ellos y sobre todo el territorio mesoamericano. Ellos comprobaron de que esta oferta de alianza les podía beneficiar, como de hecho les benefició. Ellos, como Camargo después, que sería un tlaxcalteca que escribió después de la guerra, cuando hablaba de la conquista de México, la hablaba desde el punto de vista de los vencedores, no de los vencidos, porque ellos tomaron parte en la derrota final de los mexicas y se beneficiaron después del periodo español, ¿no? Tuvieron una serie de privilegios que se mantuvieron después a lo largo del periodo virreinal, ¿no? Entonces, el elemento que fuerza a sentarse a los pueblos indígenas a aliarse con los españoles es un elemento militar.
Es decir, estos señores tienen una fuerza militar muy eficaz. Si nos aliamos con ellos, podemos beneficiarnos de este nuevo régimen que será más dulce, según nos están prometiendo los españoles, que el régimen en el que estamos sometidos por el dominio mexica, que era un régimen que, digamos, hablaré después, era en exceso violento a la hora de imponer su superioridad sobre el resto de pueblos, mediante, por ejemplo, en el caso de Tlaxcalteca, con el uso de la guerra florida, que después hablaremos un poco de en la siguiente diapositiva de lo que es la guerra florida. Ese sería el motivo por el que acabarían muchos pueblos negociando con Cortés, ¿no? Porque les prometía, por un lado, un futuro mejor y quedó claro de que tenía una fuerza militar superior. Si pasas la siguiente diapositiva, hablaremos un poquito de la Guerra Florida. ¿Qué es esto de la Guerra Florida? Si no recuerdo mal, en náhuatl es Xochiyaoyotl o algo así. Guerra Florida era una batalla, se pactaban en un campo determinado encuentros militares, batallas entre mexicas contra otro pueblo, como pudieran ser los tlaxcaltecas. Se reunían ambos ejércitos y la intención era hacerse la guerra y combatir en la batalla no con el objeto de matar a su contrario, sino de capturarlo. El sistema, la religión mexica necesitaba, por sus festividades, una gran cantidad de prisioneros para su sacrificio. Todo lo que es el escalafón militar de los mexicas a la hora de ascender en grado militar se conseguía según la cantidad de prisioneros que habías tomado en combate. Era lo que de verdad te daba prestigio como militar, te daba poderío, y este prisionero normalmente, en una inmensa mayoría de ocasiones, se reservaba y se le mantenía prisionero durante diferente tiempo hasta que le llegaba el turno del sacrificio, donde se le sacrificaba y se consumía sus extremidades, menos el tronco y la cabeza. La cabeza se conservaba en una especie de muro que se llama de estacas, llamado Zonpalli, donde se clavaban las cabezas de los enemigos capturados, y que, según los cronistas españoles, cuando llegaron a la capital de los mexicas, a México Tenochtitlan, había 120.000 cabezas, ¿no?, en este muro inmenso de prisioneros, y no había ciudad en todo el territorio de los mexicas que no tuviera su Zonpalli, ¿no?, al lado de su templo. Y en el templo era donde se realizaban estos sacrificios, ¿no? El sacrificio se realizaba en la parte alta del templo, donde estaba el templete pequeñito, y abajo, con una gran escalera muy vertical, es donde se arrojaban normalmente los cuerpos, y donde las familiares del guerrero que había capturado a ese prisionero tenían el derecho a poder recuperar sus extremidades, las extremidades del prisionero, y cocinarlas después, ¿no? Y en un ritual, pues también se comían a este señor. En el tema de guerra psicológica también me gustaría indicar que era lo que más temían los soldados españoles, y los indígenas, los mexicas, lo sabían, y siempre les incriminaban y les decían, durante el asedio sobre todo de México Tenochtitlan, les amenazaban con capturarles y comérselos, ¿no? Era una cosa que les causaba bastante terror, ¿no? Pues esta Guerra Florida, en el caso de Tlaxcala estaba prácticamente rodeada por territorios de la Triple Alianza, y podríamos decir, entre comillas, que se mantenía este estado independiente porque les iba bien, por cercanía, para de vez en cuando declararles la guerra y conseguir esta cantidad de prisioneros que se necesitaba para sus rituales y para sus sacrificios. Si pasamos la página, veremos una imagen, ¿no?, de lo que sería un combate entre diferentes pueblos indígenas, una guerra florida, siempre insistiendo que el premio estaba en la captura, para poder consumirlo después, para poder sacrificarlo y consumirlo, del enemigo. Solamente, también había una serie de normas a la hora de hacer la guerra entre estos pueblos mesoamericanos, una de las cuales era que en el caso de que cayera el templo mayor del enemigo, el enemigo se rendía. Si tú perdías tu templo mayor, había una ley no escrita que significaba que no tenías más remedio que la rendición. Eso es algo que les dirán a los españoles, los tlaxcaltecas, pero que en esta adaptación que tendrían a la nueva forma de hacer la guerra, los mexicas no obedecerían, ¿no? Pero antes de la llegada de los españoles, si un pueblo tomaba el templo mayor del otro, el otro pueblo se rendía, como vemos en este otro dibujo de mi derecha. Si pasamos a la otra diapositiva, aquí vemos lo que hablábamos de los sacrificios, de uno de los códices, ¿no?, que
que se ilustran una vez concluida la conquista, y que son recogidos por los frailes franciscanos sobre todo, y que, bueno, explican los rituales de sacrificio, cómo le sacan el corazón y cómo arrojan el cuerpo, y abajo vemos a la familia cómo recoge el cuerpo, y en el otro lado cómo lo cocinan, ¿no? y se lo comen. En este caso, bueno, pone una cabeza aquí. Las cabezas, como decíamos, iban al Zompantli, que además está arqueológicamente demostrado. Parte o un segmento del Zompantli de México Tenochtitlán se ha encontrado, y en otro caso, en otros puntos de México, en otras poblaciones más pequeñas, se han encontrado incluso restos de europeos en estos muros de cráneos, estos muros ceremoniales de cráneos que reunían los mexicas. Si continuamos con la charla, hay un elemento también muy conocido, la importancia de los caballos, que la tienen. Es algo que ellos, los mesoamericanos, no conocían. Tampoco conocían a los perros. Ellos tienen unos perros pequeñitos que los usaban para el consumo, pero no estos grandes mastines que llevarían los españoles, que estaban entrenados para hacer la guerra, además. Eran unos animales que tuvieron una parte muy importante, ¿no?, a la hora de hacer o de buscar posibles emboscadas, de atacar directamente al enemigo. Algunos de ellos incluso iban relativamente acorazados. Eran animales temibles, mucho más grandes de lo que los indígenas estaban acostumbrados, y que evidentemente, pues cuando atacaban, pues le tenían verdadero pavor. Y en el caso de los caballos, sí que tuvo un primer impacto psicológico, pero de la misma manera que decíamos que se adaptaron muy rápidamente, se acostumbraron muy rápidamente al uso o a recibir el disparo de armas de fuego, en el tema de los caballos también se adaptaron relativamente rápido. En el caso de los tlaxcaltecas, Xicoténcatl el joven, que después sería aliado de los españoles durante un tiempo, era un hombre que siempre desconfió de los españoles, a diferencia de su padre. Él desarrolló un sistema a base de crear equipos especializados de guerreros que estaban entrenados para ir a por los caballeros españoles. Iba a derribarlos y arrebatarle las armas, matar al caballo y después atacar al caballero. De hecho, los españoles también tienen que adaptar su forma de hacer la guerra a caballo, porque los indígenas aprenden también a adaptarse a la forma de hacer la guerra a caballo de los españoles. La primera gran batalla de Mesoamérica, la batalla de Celda contra los mayas chontales, como decíamos, hay una primera descarga de artillería, después hay un combate cuerpo a cuerpo con el escuadrón español que aguanta durante horas, y la caballería de Cortés, que por entonces apenas superaba la docena, sin saber muy bien que eran tantos los enemigos que atacarían al escuadrón español, se desvió para atacar por la retaguardia a esta tropa que esperaban que atacara al escuadrón español, a la infantería española. Cuando llegó a la zona de contacto, ya llevaban bastante tiempo luchando. Según Bernal Díaz del Castillo, ya había más de 800 cuerpos rodeando al cuadro español. Cortés decidió cargar podríamos decir, a la europea, o a la manera que se hacía la caballería pesada europea con la lanza en ristre y al galope tendido. Formando una barrera, cargaron la caballería, arremetieron por la espalda contra unos mayas que ya llevaban muchas horas de combate y muy desgastados ya, porque no tenían manera de romper este escuadrón español. Y esta carga de caballería, que acabó por disolver y acabó por romper la moral del ejército maya, acabó llegando al escuadrón español con la mitad de los caballos heridos, la mitad de los caballeros también heridos, y la mayoría desarmados, porque habían perdido su lanza al clavarla contra el primer cuerpo, y ya les fue imposible de recuperar, o sea, prácticamente desarmados. Fue tan mala la experiencia de esta carga de caballería que a partir de entonces los españoles utilizarían, y en esto sería muy insistente también Bernal Díaz del Castillo cuando lo explica, en cargar en grupos de 5, no hacer carga a galope tendido, sino ir con media rienda, es decir, un galope muy corto y muy lento, y culebreando con el caballo, cabalgando a la jineta, ¿no? Para hacernos una idea, o para que quien nos está viendo pueda hacerse una idea, muy parecido a lo que sería el rejoneo, ¿no?, con estas cabriolas que hace el rejoneador a caballo, ¿no? Pues sería una manera de combatir muy parecida. Se metían dentro de los escuadrones indígenas, culebreaban y se iban apoyando entre medio de estos escuadrones indígenas, y cuando el caballo se cansaba se refugiaban dentro del escuadrón español. Y la lanza, en vez de llevarla en ristre, la llevaban aterciada, es decir, levantada, y solamente la bajaban a la hora del contacto y solamente apuntando a la cabeza del contrario, no en el cuerpo, porque si la clavaban en el cuerpo perdían el arma.
Todo esto lo explica hasta la insistencia Bernal Díaz y sería una manera de adaptarse a un tipo de guerra diferente porque, por ejemplo, los tlaxcaltecas aprendieron a los que iban con lanza ristre a agarrar la lanza y a arrancar la lanza. Tenían grupos especializados en quitarle las lanzas a los caballeros españoles. Vemos que sí que hay un cierto impacto psicológico, pero sí que por los dos bandos hay un continuo aprendizaje, una continua adaptación, pero con una gran ventaja española, y es el fondo de armario, es la tradición, es que lo que llevan los españoles o lo que saben los españoles de cómo hacer la guerra es una larga tradición que viene de milenios, que viene de las guerras en la época clásica, que viene de las guerras en época antigua, de la guerra medieval, de las nuevas tecnologías, de los contactos entre los diferentes continentes, entre Asia, entre África, entre Europa, mientras que los guerreros mexicas apenas cuentan con un método de militar muy determinado en una zona muy pequeña y con una experiencia muy limitada. Es decir, que la biblioteca de la que disponen para aprender y para evolucionar de cómo hacer la guerra, pues es de 10 libros, mientras que la de los españoles es de 1000 libros, ¿no? Entonces esto siempre le dará a Cortés, que además es un hombre culto, un hombre leído, siempre le dará más facilidad a la hora de buscar en la historia militar, de buscar en los recursos de lo que disponen sus especialistas, cómo ir adaptándose a estos nuevos retos que le van saliendo a la hora de combatir en Mesoamérica. Si pasamos la página, aquí vemos, por un lado, lo del caballo y el perro, que realmente causaron impacto, que realmente fueron importantes y que llegaron a ser decisivos. La batalla decisiva de Otumba la acaba ganando la caballería, una carga de caballería, como explicaré después, pero aún así se obsesionan e intentan por todos los medios en sus zompallis no solamente poner las cabezas de los españoles capturados, o muertos en combate, sino también las cabezas de los caballos, incluso las cabezas de los perros, como vemos en esta ilustración que hay aquí a la derecha. Es decir, saben que son armas formidables, pero no les tienen miedo y si pueden las capturan o si pueden las matan, ¿no? Como podemos ver aquí. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hay otro elemento también muy conocido que explicaría el por qué con esta relativa facilidad, que esto también es para ponerlo entre comillas, esta relativa facilidad con que los españoles pudieron ganar a un imperio tan poderoso como el imperio de los mexicas, que fueron las epidemias. Realmente sí es verdad que sobre todo durante el sitio de Tenochtitlan aparece una epidemia de viruela que causa muchas bajas, pero hemos de tener en cuenta dos cosas también en el tema de las epidemias, que a veces se pasan desapercibidas, que es, por un lado, también hay muertos españoles porque estas enfermedades que traíamos los europeos, que eran desconocidas en América, como no hay defensas, se extienden y se expanden con una virulencia terrible, pero al revés igual. De hecho, en el caso español, incluso en épocas tan tardías como las guerras de Cuba del siglo XIX, la mayor parte de los soldados muertos en la guerra de Cuba lo fue por la fiebre amarilla y no por las armas de los mambises, ¿no? El impacto de las enfermedades va por los dos lados y también tenemos que tener en cuenta que buena parte de la victoria de los españoles se debió a los aliados indígenas y que evidentemente ellos también padecieron este tipo de epidemias y de enfermedades, al igual que los mexicas, ¿no? Esto explicaría, sobre todo tendría impacto, un terrible impacto demográfico, las enfermedades traídas por los europeos después de la conquista. De hecho, tardaría más de un siglo y medio en recuperarse de la gran mortandad que causaría la irrupción, en este caso de la viruela, que veremos en la próxima diapositiva representada, ¿no?, por estos códices mexicas, ¿no?, pues que causaron. Si pasamos a la siguiente, aquí vemos, ¿no?, cómo se representa pues, esta gran epidemia de viruela que afectó, insisto, a tanto uno como el otro bando, ¿no? Siempre no podemos hablar de guerra civil, tampoco entre indígenas, porque realmente eran estados enfrentados desde hacía muchísimo, ¿no? Sería lo mismo que hablar de guerra civil en Europa, la batalla de Pavía o la guerra por Milán entre franceses y españoles contra el imperio y los franceses, pues llevábamos peleando unos siglos y de la misma manera se tiene que ver el cómo se comportan los pueblos indígenas con la llegada de los españoles, ¿no? Creo que es un error enfocarlo desde un punto de vista racista, en el que por un lado están los indígenas y por el otro están los europeos, sino que se ha de entender de la misma manera que la entenderíamos en Europa si hubieran sido ellos los que hubieran venido aquí
o como pasó realmente, que hubieran sido los turcos, ¿no?, los que irrumpieran en Europa cuando, según qué país, pues los vio como aliados porque les interesaba para enfrentarse a su enemigo secular, ¿no? Pues bueno, las epidemias sí que tuvieron algo, pero no pueden explicar en absoluto el por qué los españoles acabaron imponiendo sobre los mexicas. Aquí, si pasamos a la siguiente diapositiva, volvemos a hablar de las tácticas. Antes hemos hecho un pequeño esbozo de cómo luchaban los españoles. Leyendo a Bernal Díaz del Castillo es casi obsesivo cómo repite lo que le ordenaban sus cabos de escuadra donde los combates, en que mantener el escuadrón era fundamental. El romper el escuadrón, el salirse de este escuadrón, de esta formación cerrada, era la diferencia entre la vida y la muerte, no solamente del soldado en sí que decidiera salir del escuadrón, sino que podía causar la muerte del resto del escuadrón, porque era vital que mantuvieran esta formación cerrada para poder sobrevivir y mantener que en el momento del contacto se anulara esta ventaja numérica que tenían los mexicas. Interpreto que era con plaza porque en muchas descripciones de los combates hablan de que en el centro se guardaba la impedimenta, en el centro se refugiaban los caballos, y que con plaza se refiere a que un cuadrado hueco, donde había unas líneas de soldados formando un cuadrado, y estos soldados iban turnando entre sí o tenían diferentes tipos de armas especializadas. Hay una narración de cómo se asalta el Templo Mayor, donde explica que según el tipo de arma que tenían, iban situados en primera, segunda, tercera fila, ¿no?, que también viene de una larguísima tradición militar que viene de época romana, incluso de época bizantina. Durante las guerras, durante las cruzadas, se usaron este tipo de cajas de guerra que se llamaba entonces, donde había una primera línea, por ejemplo, de alabarderos, una segunda de espada con coselete, y detrás iban los que tenían armas arrojadizas, es decir, protegidos por sus compañeros, es decir, los que llevaban ballestas o los que llevaban armas de fuego. Pues prácticamente esta sería la formación tipo que utilizaría Cortés, siempre con la caballería, digamos que utilizándose de forma puntual para deshacer aquellos escuadrones enemigos que estaban presionando en una zona determinada, como una unidad más táctica para hacer ataques quirúrgicos, para aligerar la presión en un punto o en otro punto del escuadrón, pero siempre manteniendo el escuadrón cerrado. Cuando después, como vemos aquí en el siguiente punto, se escriben las ordenanzas de Tlaxcala, Cortés en el año 20, después de haber sufrido una terrible derrota, la Noche Triste, pues una derrota militar donde los mexicas en combate urbano, cuando intentaban huir los españoles por la calzada, los atacan y les causan una terrible derrota, sería cuando él se refugia, después de haber ganado la batalla de Otumba, se refugia en Tlaxcala y ve la necesidad de leer unas reales ordenanzas, unas ordenanzas militares que pongan negro sobre el blanco todas estas enseñanzas que hemos explicado, y es donde, por ejemplo, condena unas penas muy duras a los soldados que se salgan del escuadrón y condena penas capitales, a pena de muerte, a aquel capitán que rompa el escuadrón o que decida romper el escuadrón durante el combate. Por ejemplo, entre otros mandatos, entre otras ordenanzas. Es decir, lo que hace Cortés es crear unas ordenanzas adaptadas a este modo de guerra que se está practicando en Mesoamérica. Hemos hablado antes de la Noche Triste, y es aquí donde los mexicas tendrían su oportunidad, y es donde realmente causaron la derrota más contundente a los españoles. También volviendo y haciendo un pequeño paréntesis, hablando de lo difícil o lo fácil que fue la conquista, hemos de tener en cuenta un punto bastante interesante. A lo largo de toda la conquista acabaron interviniendo un total de unos 2.200 españoles, de los cuales solo sobrevivieron 800, el resto murieron. Y de estos 800, la mayoría, por no decir todos, en una o más ocasiones fueron heridos en combate. Es decir, el porcentaje de bajas español es tremendo. Es tremendo. Eso da una idea de lo extremadamente difícil que fue, y de lo extremadamente difícil que fue la conquista, y de lo extremadamente duros que fueron los mexicas a la hora de combatir, que en el caso de la defensa final de su capital, de México Tenochtitlán, estuvieron durante 3 meses luchando casi casa por casa, palmo a palmo, contra los españoles, con unos españoles que, como veremos, también darían o echarían mano de su fondo de armario, de su ingenio, de sus máquinas de guerra, para intentar doblar la voluntad de defensa de los mexicas. En esta guerra urbana, en estas escaramuzas, serían los
sería imposible por parte de los españoles, dado que se trataba de México Tenochtitlan, de una ciudad en medio de un lago, con muchos canales internos, con calles estrechas, donde no se podría formar el escuadrón. Al no formarse el escuadrón, podían capturar, y de hecho lo hicieron y mucho, a pequeños grupos de españoles en pequeñas escaramuzas, pequeñas trampas que les tendían cuando ellos intentaban entrar por las diferentes calzadas en la ciudad. Hay un tema también que ahora si pasamos lo veremos en imágenes, aquí vemos muy posterior porque es de la batalla de Rocroi, 1643, pero vemos una formación española muy tupida, muy cerrada, ¿no? Esto sería lo que se encontraron los mexicas, una pared de hombres, en este caso con escudos redondos, con rodelas y con espada. Y en el otro lado vemos un grabado muy interesante, donde se ve un grupo de guerreros mexicas, después de la Noche Triste, cómo recogen armamento europeo. Durante la Noche Triste murieron aproximadamente unos 800 españoles. Y este armamento cayó la mayor parte en el lago y fue recuperado después por los mexicas, que lo reutilizaron contra los españoles. Es decir, en el momento final de la guerra había tantas armas europeas luchando del lado de los mexicas como del lado de los españoles. Los españoles, en el último intento de tomar, cuando finalmente toman México Tenochtitlan, eran 800, y había 800 o más armas sirviendo, readaptadas en muchas ocasiones, en manos de mexicas. Por ejemplo, en el tema de las espadas, lo que hicieron es una especie de picas, poniendo estas puntas de espada en la parte superior de la pica para atacar a la caballería en estas emboscadas que les tendían en el medio de la ciudad. Es decir, que esta superioridad tecnológica que muchas veces se habla, se ha de coger entre comillas, porque llegó un momento en que había tanto armamento europeo sirviendo en el ejército mexica como sirviendo en el ejército de Cortés. Si pasamos la diapo, aquí podemos entrar en una serie de conclusiones, pero antes me gustaría hablar de técnica y de tecnología, sobre todo de tecnología. Hemos hablado de táctica, de técnica, del escuadrón, de lo importante que fue el escuadrón, casi obsesivo prácticamente para todos los veteranos de guerra. En el caso de los mexicas también había de hecho un guerrero mexica que describe uno de los asaltos españoles durante el asedio de México en una de las calzadas, y él describe a los españoles cómo iban avanzando en una formación cerrada, de forma tranquila, de forma pausada, sin perder los nervios, sin decir nada, sin hablar, sin gritar, con sus banderas tendidas y su música sonando, siguiendo como una marcha lenta. Una formación está describiendo el ataque de una formación disciplinada, perfectamente organizada, cerrada, en contraposición a la forma de combatir de los mexicas, que de manera parecida a la que hacían los europeos medievales, primaban el combate individual, el valor individual, la lucha en equipo, la lucha en conjunto o la lucha en grandes formaciones, como estaban entrenados los españoles. Eso sería también una gran ventaja a la hora de pelear unos y otros. Sería el valor que es innegable que tuvieron los mexicas a la hora de defenderse, con esta forma tan mecánica de luchar a los españoles y tan en equipo de luchar a los españoles, donde no importaba el individuo, sino que era el equipo, era el escuadrón lo que era fundamental y lo que era clave, ¿no? Estas dos maneras lucharon, y es algo que impresionaría a los mexicas a la hora de combatir con los españoles. Entonces, en el tema de cómo se adaptan también los españoles a la situación y hacer la guerra, entraríamos con varios ingenios que se construyen. En el primero, que es muy curioso porque no es tan conocido, es más conocido el que hablaré después, el de los bergantines, pero no es tan conocido la construcción durante el primer asedio de los españoles, cuando tomaron México de forma pacífica y después los mexicas se rebelaron tras una masacre, la masacre de Alvarado. Quedan los españoles dentro de México capital aislados, ¿no? Y los mexicas rebeldes pues intentan tomarles y intentan destruirles, y ellos intentan contraatacar, y como le habían dicho sus aliados tlaxcaltecas, intentan tomar el Templo Mayor. Y lo intentan hacer atacando por las calles, pero se veían imposibilitados porque, como controlaban las terrazas los mexicas, les arrojaban piedras, les arrojaban flechas, tal, y era casi prácticamente imposible en esas calles tan estrechas avanzar hacia el Templo Mayor.
Entonces se les ocurrió una idea que era construir una especie que hoy llamaríamos de carros de combate, completamente cerrados, arrastrados por personas como si fueran un paso de Semana Santa, con un cañón en la proa, en la parte delantera, y con una especie de troneras para que tanto ballesteros como arcabuceros pudieran disparar hacia todos los lados. Y en la parte superior estaban equipados con unas escaleras para que los diferentes guerreros, los diferentes soldados pudieran subir y atacar a los que estaban combatiéndoles en las terrazas. Y construyeron tres de estos ingenios, ¿no?, de esta especie de carros de combate que causaron una gran sensación entre los guerreros mexicas. Consiguieron llegar a la plaza principal, consiguieron llegar arriba al templo y quemar a los ídolos y quemar el templo en la parte alta del templo mayor, pero a diferencia de lo que era acostumbrado, los mexicas decidieron que no se rendían. Habíamos entrado en una fase diferente de la guerra. Y de la misma manera también los mexicas empiezan, como de hecho así pasó, empiezan también a matar, en vez de capturar. Llega un momento que se dan cuenta que es excesivamente complicado la captura de un español en combate y que lo más inteligente es matarlo, como de hecho pasa en alguna ocasión, donde incluso llegan a decapitar a alguno de los grandes capitanes de Cortés en un momento dado y empiezan a enseñar su cabeza como triunfo, cuando lo normal es que lo hubieran intentado capturar vivo para después sacrificarle. Es decir, que también hay un proceso de adaptación en este sentido, en el decir, esta gente juega a matar, nosotros también, porque estamos en otra pantalla, en otra situación muy diferente, ¿no? Pues por un lado tenemos el tema de estos ingenios, ¿no?, que funcionaron, porque de hecho al final fueron destruidos por los mexicas, estas especies de carros de combate, estos manteletes, ¿no? Pero consiguieron su objetivo, que era llegar a la plaza y tomar el templo, aunque al final eso no causó la rendición de los mexicas. Y después hay otro tema muy curioso, ya al final del asedio de México, al final de la guerra, a principios de agosto, creo recordar, de 1521, donde un señor, un veterano según él de las guerras de Italia, de haber combatido según él con las fuerzas del gran capitán, propone a Cortés la construcción de un trabuco de contrapeso, que es una especie de catapulta, para entendernos, ¿no?, con un contrapeso que lanzaba grandes piedras ya que se estaban quedando sin pólvora para los cañones, para continuar destruyendo edificios y atacar las posiciones de los mexicas. Y le instalan, después la construyen, según las indicaciones de este señor, la instalan en la plaza, la preparan para disparar. Y hay una descripción muy divertida de un veterano mexica que explica, ¿no?, cómo ve a lo lejos, cómo están preparando este ingenio que no se sabía bien qué mal podía hacer o qué daño hacía. Dispararon la piedra con tan mala suerte para los españoles y tan buena suerte para los indígenas, que fue en vertical hacia el cielo y cayó encima del trabuco, destruyéndolo, ¿no? Fue un auténtico fiasco, pero también da una idea de que los españoles lo que hacían o lo que intentaban era construir, tirar de su fondo armario, como decía, a la hora de hacer esta guerra, mirar a ver qué ingenios, qué cosa podían hacer para poder vencer y acabar imponiéndose a su enemigo México. Y finalmente hablaremos ya como gran ingenio, el elemento decisivo de la guerra, creo yo, que fue la construcción de los bergantines, que también comentaba antes David. En esta huida de la Noche Triste, una de las claves de la derrota de los españoles, que intentaron huir de noche por unas calzadas muy estrechas, con el lago Texcoco al lado derecho y al lado izquierdo, era que los mexicas, cuando se dieron cuenta que estaban huyendo, les atacaron no solamente por las calzadas, sino sobre todo por el lago, con miles y miles de canoas. Este dominio del lago con estas canoas fue fundamental para poder vencer a los españoles aquella noche, y fue lo que intentó solucionar Cortés. Cortés tenía un tal López, que era un carpintero de Ribera, era un gran especialista, y le encargó la misión. Una vez estaban en Tlaxcala y prepararon ya el segundo asalto, el asedio definitivo contra México, ¿qué podía hacer para dominar el lago, para construir un tipo de barcos que pudieran imponerse a esta superioridad naval, digamos, de las canoas, y poder garantizar de que en estos asaltos, que tendrían que realizar sí o sí a través de las calzadas, pues no tuvieran que padecer en sus flancos y pudieran atacar con libertad, ¿no? Poder dominar el lago. ¿Y cómo podían hacerlo? Este señor ideó, y de hecho se construyeron y se probaron primero en un pequeño lago cerca de Tlaxcala, unos bergantines pequeñitos, pero con la suficiente altura para que no pudieran subir desde las canoas los mexicas, armados con pequeñas piezas de artillería,
a remo para poder moverse tanto con vela como con remo para poder maniobrar en el lago, pero el problema era que tú tienes un barquito, por relativamente pequeño que era, que tampoco eran tan pequeños, un barquito, estás en Tlaxcala, ¿cómo lo llevas a ciento y pico kilómetros? ¿Cómo lo llevas hasta la capital de México, ¿no? Y lo que hace este carpintero de Ribera es diseñar lo que hoy podríamos decir que es una maqueta, cómo construir estos bergantines, desmontarlos y transportarlos a pie, pieza a pieza, hasta el lago Texcoco, montarlos allí y empezar, digamos, a operar, ¿no? Y esto lo consigue haciendo 13 bergantines. Él construye 13 bergantines, los envían desmontados, con porteadores, o sea, señores cargando estas piezas, pequeñas piezas a la espalda, y para después montarlas una vez llegados a México, y allí los montan y funcionan. Y de hecho, en los primeros envites acaban imponiendo, porque son muy superiores evidentemente a las canoas indígenas, y acaban dominando el lago, y con ello garantizando que la infantería española y la infantería indígena pues pueda avanzar y pueda ir poco a poco, porque como decía fue una guerra durísima y un asedio durísimo de 3 meses, poco a poco acabar imponiéndose y acabar dominando toda la Ciudad de México, y con eso acabar la guerra definitivamente, ¿no? Entonces, en conclusión, pues tenemos aquí dos grandes elementos. Primero, sí que es verdad que la participación indígena es fundamental, pero también es verdad que esta participación, estas alianzas indígenas no se hubieran conseguido si no se hubieran visto forzados y también interesados por la aportación que hacían los españoles, que es un elemento militar, una hueste, un escuadrón, que sabían que podía romper esta hegemonía de los mexicas. Desde el momento que son conscientes de que estos señores pueden cambiar el statu quo, pueden modificar la situación, poco a poco van apostando a caballo ganador, que es lo que pasa con los tlaxcaltecas, es lo que pasa después que incluso se rompe la triple alianza, ¿no? Con los diferentes pueblos que van dejando aislados a los mexicas, con esta inteligente también política de Hernán Cortés de siempre ofrecer la mano, siempre ofrecer el pacto, intentando siempre atraer o buscarse los mínimos enemigos posibles, ¿no? Con el objetivo, evidentemente, de hacerse con todo el territorio, entregárselo a la corona española y, por parte personal, intentar también salir lo más beneficiado posible, ¿no? Sí que es verdad, como decíamos, que las enfermedades facilitan hasta cierto punto la victoria, porque la epidemia de viruela dentro de la capital durante el asedio es bastante fuerte, pero tampoco no es determinante, insistiendo ya para acabar en que sería esta hueste, ¿no? El mantener una fuerza y organizar una fuerza militar, no solamente con militares, o sea, los que participan, los perfiles de los que participan con Cortés es prácticamente una fotografía de la sociedad española de la época, donde hay carpinteros, hay músicos, hay militares, hay de todo, ¿no? Y que consigue que esta fuerza a base de entrenamiento y a base de disciplina se configure como una fuerza militar pequeña pero formidable que cambió la historia para siempre. Pues eso, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos en Voces de la Historia. Para nosotros es un verdadero privilegio contar con su presencia para abordar este tema tan crucial en nuestra historia militar. Y si les parece bien, vamos a comenzar con algunas preguntas para contextualizar este importante acontecimiento y profundizar en aspectos claves y estrategias. Vamos a iniciar con una primera pregunta, David, ¿qué te parece? Sí. Bien, la primera de las preguntas que tenemos es la siguiente. ¿En qué consistió la política de dividir y vencerás empleada por Hernán Cortés como la alianza con los zacaltecas, que fue crucial para el éxito de la conquista, considerando así la gran desventaja numérica de los españoles? Sí, él lo tiene claro desde un principio. De hecho, no solamente quiere pactar con los tlaxcaltecas y con todos los pueblos que se encuentra, también quiere pactar con Moctezuma. Y de hecho, al principio llegan a una especie de acuerdo, después aquello se rompe porque evidentemente crea y genera disidencias internas, pero su primera intención era de sí que demostrar músculo con su hueste, pero intentar por todos los medios evitar la guerra porque también la temía, porque no tenía nada claro al principio. Incluso con los tlaxcaltecas sí que busca una alianza y la consigue, pero los tlaxcaltecas le plantean guerra
en el primer contacto, y es una guerra dura, y de hecho a Xicoténcatl el joven, que sería el líder militar de los tlaxcaltecas, no se lo gana nunca. De hecho acaba ejecutándolo una vez acabada la guerra, porque era un hombre que había conflicto entre Cortés, no se fiaba de Cortés, en parte con razón y en parte sin razón, mientras que su padre, por ejemplo, que era un líder político, digamos, en Tlaxcala, sí que tenía claro que la apuesta ganadora era la apuesta de Cortés, ¿no? Entonces el divide y vencerás, evidentemente que es algo que tiene muy en cuenta, pero estoy convencido también que su sueño hubiera sido no llegar a las manos e intentar no llegar a la guerra, porque la verdad es que en el caso de los españoles el coste fue muy alto en vidas humanas, y Cortés estuvo un par de veces a punto de ser capturado por los mexicas, lo cual hubiera acabado ya con la aventura cortesiana de un plumazo, evidentemente. Entonces podríamos decir que esa política del divide y vencerás va a permitir a Cortés, bueno, de cierta manera, convertir los conflictos internos de Mesoamérica en una Exacto. herramienta política y militar para él. Exactamente, y es un clásico también, ¿eh? Es un clásico que sabe utilizar muy bien en el momento que ya tiene claro de que una vez muerto Moctezuma no le queda más que la guerra. Él articula y se mueve en esta idea de no solamente a los tlaxcaltecas, sino que el resto de pueblos oprimidos por parte de los mexicas se intenten aliar a él, y eso lo consigue con una gran alianza. De hecho, que hay que cogerlo con pinzas, la cantidad de indígenas que se dice que participaron en el sitio de México fue de 100.000. Yo creo que fueron muchos menos, pero en todo caso estamos hablando seguramente de grandes cantidades de guerreros que se sumaron a esta operación. Y es que 400, aunque hubiera ganado, era imposible de que se hubiera acabado imponiendo por el mero número. No puedes ocupar un territorio tan grande, y era evidente que necesitaba de grandes alianzas en la zona. Por eso también era evidente que jugó sus cartas con conocimiento. Muchas gracias, Óscar, por la respuesta. Gracias. Muchas gracias. También hay otra pregunta. ¿Crees que con el uso de los caballos, cañones y armas de acero por parte de los españoles no solo les dio una ventaja táctica sobre los ejércitos mexicas, sino que también generó un impacto psicológico significativo en los combates? Mm. En cuanto al impacto psicológico, al principio sí, como decía, después ya se acaban adaptando. La guerra dura 2 años, la guerra acaba durando bastante tiempo, incluso llegan al uso de armas europeas por parte de los mexicas. Poco a poco sí que tiene un primer impacto, evidentemente, pero se va perdiendo, se va perdiendo. Al final, la adaptación se impone. En el tema de... perdón, habías dicho la... ¿Se me repite esa pregunta? Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Crees que con el uso de los caballos, cañones y armas de acero por Vale. parte de los españoles no solo dio como esa ventaja táctica sobre los ejércitos mexicas, sino que también generó ese impacto psicológico significativo en los combates? Correcto, sí, pero no solos. O sea, la clave no es el tenerlos, sino cómo se usan. De hecho, Cortés es el tercero en llegar a territorio mesoamericano. El resto de expediciones acabaron expulsadas y no pasaron de los mayas chontales, o sea, fueron derrotadas por los mayas chontales, que a estas primeras huestes de Grijalva, creo recordar, pues la acabaron derrotando y expulsando. Es como lo usa. Cortés tiene claro que para combatirles contra una superioridad numérica, porque el impacto que tienen los españoles al llegar a Mesoamérica es el encontrar con civilizaciones avanzadas y con estados, sobre todo con estados complejos y con ejércitos grandes. No era lo típico de guerras en el Caribe, que eran grupos de indígenas más pequeños, sino estamos hablando de ejércitos organizados con sus escuadrones, con su cuadro de mando, con su estrategia, por muy simple que fuere, por muy parecida que fuera, yo que sé, a la de época antigua en Oriente, ¿no? A pesar de todo esto, se estaban enfrentando a algo grande y se estaban enfrentando en una clara inferioridad numérica, y era consciente de que la disciplina, el uso racional y el uso del escuadrón, sobre todo, es que es leer a Bernal Díaz del Castillo cómo está obsesionado en que se tiene que mantener, que no se rompa jamás el escuadrón. Eso requiere un entrenamiento, requiere una disciplina, porque en verdad, cuando tuvieron ocasión, como pasó en México durante el asedio, de romper este escuadrón, de coger a los españoles de forma aislada, la derrota era segura, porque la inferioridad numérica era tan alta que por muy bueno que fuera con la espada el español en cuestión, incluso ahora no recuerdo el nombre del conquistador, creo que era Cristóbal de Olí, puede que me equivoque, que era famoso por el uso de la espada, era un gran esgrimista, estaba bien equipado, bien preparado, se llevó por delante hasta 7 guerreros
pero ya no pudo con el octavo. Porque evidentemente eran demasiados. O sea, es imposible, incluso con un arma moderna, si te tienes que enfrentar a 40 tipos, pues aparte de mantener la sangre fría para hacerlo, aunque los otros vayan armados con bates de béisbol, es muy difícil salir vivo de allí si los otros están decididos como estaban, porque eran tipos, además eran guerreros de pura cepa y eran gente con una moral muy alta, ¿no? Era prácticamente imposible salir vivo. Entonces, ¿cómo podía salir vivo? Con disciplina. Podía salir vivo con el escuadrón, podía salir vivo si mantenías la cabeza fría y mantenías la espalda cubierta y tu compañero de tu derecha y tu izquierda te defendían como tú les defendías a ellos. Era algo desconocido para los mexicas, pero que creo que sí, que evidentemente que las armas eran muy superiores, pero no eran decisivas. Lo decisivo fue, como se pudo comprobar, a la hora de utilizarlas de una forma inteligente y racional, ¿no? Con escuadrón, sobre todo. Muchas gracias, Oscar. Excelente Gracias a ti, David. respuesta. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta, David. Sí, dice así, ¿cuál fue la importancia de la construcción de bergantines por Cortés durante el asedio de Tenochtitlán? ¿Qué papel jugaron estas naves en la estrategia final para someter a la ciudad? Eh, para mí fundamental, de hecho, hay una anécdota que se explica que la noche triste, cuando está ahí llorando como una magdalena Hernán Cortés, después de haber padecido la terrible derrota, preguntó creo que se llamaba López, este carpintero de Rivera, preguntó si se había salvado, ¿no? ¿Se ha salvado López? Le dijeron que sí. Dice, pues venga, vayamos a Tlaxcala que nada se ha perdido. Él tenía claro que la clave estaba en el mar. Bueno, en el mar, en el lago. Que donde habían perdido, donde se habían visto completamente desbordados, era por no controlar ese lago porque les impidió totalmente cualquier defensa útil. Y que si querían ganar una ciudad lacustre, como era una ciudad, como era México Tenochtitlán, tenían que controlar ese lago y lo tenían que hacer con barcos. ¿Cómo llevar esos barcos? Esa fue la labor de López, ¿no? De construirlos, de hacer un buque lo suficientemente grande como para poder imponerse a las canoas y aquí vino la genialidad, de construirlos en una punta de México y de llevarlos a la otra desmontados, montarlos allí y poderlos hacer operativos, ¿no? En el momento, como decía, que los votaron y empezaron a combatir, los mexicas se dieron cuenta del problemón que significaba eso, intentaron capturar y de hecho creo que llegaron a destruir uno. Se hicieron lo que pudieron humanamente, pero al final no pudieron imponerse. Eran armas formidables en las que no tuvieron opción después los mexicas. Perdieron el control del lago, perdieron también, ya quedaron completamente aislados, perdieron el tema del suministro logístico. Evidentemente que los españoles pues hicieron lo típico que se hacía en Europa a la hora de asediar una plaza, cortando las líneas de suministro, el agua y todo lo que se daba. Y al final era cuestión de tiempo, pese a la defensa numantina que llevaron a cabo los mexicas. Al final podemos decir que los bergantines fueron la clave estratégica y táctica en la cual Yo los diría que españoles la utilizaron para derrotar a los mexicas. yo creo que sí. Y el Yo control creo que del sí. lago, claro. Yo creo que sí, que fue fundamental. Fue fundamental. Perfecto. Pues muchas gracias, Oscar, por la excelente Ah, respuesta. muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos con una última pregunta para continuar con nuestra programación y menciona cuáles fueron esos objetivos y tácticas de guerras de los mexicas centrados en la captura de prisioneros con los de los españoles orientados a la destrucción total del enemigo. ¿Cómo influyó esa diferencia en el desarrollo del conflicto? Yo creo que bastante, bastante, aunque se adaptan, como he explicado después, que llegan a empezar a matar, ¿no? Evidentemente por pura necesidad y por la complicación de poder capturar a los españoles vivos, ¿no? Por la forma de combatir. Ellos se van adaptando, pero sí que es verdad que sus armas, también por la tecnología de esas mismas armas, no tenían una metalurgia avanzada como para poder hacer armas como los españoles, hacían muy complicada matar en combate a un enemigo. Y estaban diseñadas para capturarlo vivo, para poder sacrificarlo después. Sí que es verdad que psicológicamente después a los españoles les afectaría bastante. En una emboscada, una gran emboscada que organizan contra los españoles, los mexicas, y que les sale bien durante el asedio, donde capturan, si no recuerdo mal, cerca de 70 españoles, los fueron sacrificando uno a uno cuando los españoles los podían ver, cómo los iban subiendo al templo y los iban sacrificando. Y los otros, pues bueno, fue algo que causó, digamos, bastante temor en los españoles. Y los mexicas lo sabían, ¿no? Entre las trincheras, por decirlo, las barricadas más que trincheras, se gritaban entre ellos, sobre todo los mexicas, gritando a los tlaxcatecas,
que hablaban náhuatl los dos, y a los españoles, pues que después iban a venir ellos, ¿no? Que ahora se estaban comiendo a estos y que después iban a venir ellos. Era algo que hasta cierto punto sí que causó un problema, porque ya era muy difícil adaptar una forma de combatir al matar. Tenían que aprender nuevas técnicas. Por ejemplo, la esgrima española estaba pensada para ir directa al corazón, por así decirlo, para ir directa a matar al enemigo, mientras que ellos no tenían una esgrima desarrollada para matar al enemigo. O sea, a nivel técnico, e incluso, pues se hacía muy difícil, aunque llegó un momento, como decía antes, que ellos gozaron y pudieron usar armas españolas. De hecho, no recuerdo el nombre del guerrero. Hubo un guerrero mexica que se hizo muy famoso porque tenía una espada española y causó estragos, ¿no? Porque sí que aprendió más o menos a usarla, y además era un hombre muy corpulento, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí se notó, en el caso de los mexicas, que les faltó tiempo de adaptación, así como los mapuches, por ejemplo, en Chile les dio tiempo para adaptarse, y de hecho se adaptaron a las técnicas españolas y prácticamente no llegaron a ser conquistados jamás. En el caso de los mexicas no les dio tiempo de adaptación, aunque lo intentaron en esos 2 añitos que duró la guerra. Muchas gracias, Oscar, y excelente Vale. respuesta también. Muchas gracias, Laura. Oscar, David, queremos también agradecerles profundamente a ustedes como ponentes por su valiosa participación, por compartir con nosotros su conocimiento, su tiempo y esa pasión por la historia. Gracias por ayudarnos a comprender una mirada crítica y rigurosa de cómo las estrategias militares, la tecnología bélica y las decisiones tácticas influyeron en uno de los procesos más trascendentales del continente. A todos los que nos acompañan, gracias por estar aquí y formar parte de este episodio de Voces de la Historia. Les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web para conocer más sobre los próximos eventos, conferencias y nuevas entregas en este ciclo internacional de entrevistas. Nos encontramos muy pronto en un próximo episodio de Voces de la Historia. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio internacional. Muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias, Muchas Óscar. gracias. Moltes gràcies.